Cuando uno se acerca por primera vez a TensorFlow, puede sentirse como un estudiante de idiomas que se acerca por primera vez al Klingon. Es algo tan diferente que puede confundirnos. Pero si le coges el truco, en poco tiempo verás lo interesante que es. Y en definitiva, en TensorFlow, el truco está en que para comprender TensorFlow la clave está en entender los tensores y los gráficos, las dos cosas básicas que Google intentó incorporar en su marco de Deep Learning. Un tensor es un array multidimensional y está inspirado en NumPy, el paquete para computación científica de Python. Esta librería cuenta con lo que se denomina las matrices n-dimensionales, que son similares a los tensores, aunque también con diferencias, hay que matizarlo. El tensor realmente lo que es una función multilineal que cuenta con varias variables vectoriales, mientras que la matriz multidimensional es una estructura de datos que nos permite representar un tensor en un sistema de coordenadas. Por tanto, los tensores son funciones o contenedores que tendremos que definir y se encargarán de llevar a cabo cálculos reales, para lo cual vamos a tener que proveerlos con datos, y esos datos pueden ser representados mediante una matriz multidimensional. Pues del mismo modo que la mayoría de los programas comienzan declarando variables, la mayoría de las aplicaciones de TensorFlow comienzan creando tensores. Y un tensor es una matriz con 0 o más dimensiones. Un tensor de dimensión 0 se llama escalar. Un tensor unidimensional se llama vector y un tensor bidimensional se llama matriz. El número de dimensiones que tiene un tensor es lo que se denomina su rango, y vamos a ver cómo crear varios tensores de distintos rangos. Veamos algunos tensores de rango 0, un tensor escalar, por tanto. Vamos a hacerlo con TF variable. Una variable no es más que un tensor cuyo valor puede ser cambiado. Así creamos un tensor escalar mamífero con un valor y un tipo de dato. Aquí puedes ver algunos ejemplos de tensores de rango 0 tomados de la documentación oficial de TensorFlow. Como ves, en cada uno de ellos se indica un valor como primer parámetro y un tipo de dato como segundo. Recuerda importar TensorFlow para que no te dé error al momento de ejecutarlo. También, si en el momento de ejecutarlo te da algún error que no localiza TensorFlow, tiene que ver con las rutas. Un modo infalible para que se ejecute es hacerlo como hicimos en el primer vídeo tutorial. Desde el directorio donde está la configuración, ejecutamos sourceActivate y el nombre que le dimos al entorno, y con eso ya se ejecutará. Después de esto, como ya sabes, abres el Jupyter Notebook y ya empezamos a trabajar. Para crear un objeto tensor de rango 1, el que se denomina vector, en lugar de pasar un valor como el primer parámetro, lo que podemos es pasar una lista de ítems. De nuevo, de la documentación oficial, aquí tienes algún ejemplo. Aquí se pasa como vector, aunque se le pase un único ítem. Pero observan el siguiente, como el primer parámetro tiene 2 ítems, este tiene varios ítems y este exactamente lo mismo. Este sería un ejemplo de vector. Los objetos tensor de rango 2 o superior, los que se denominan matrices, tienen que contener al menos una fila y una columna. Aquí vemos de nuevo algunos ejemplos de la documentación oficial. Aquí vemos cómo tiene una fila y una columna. Aquí lo mismo. Y aquí otros ejemplos con varias filas o varias columnas. Los tensores de rangos más altos suelen contener un array n-dimensional. Un buen ejemplo es para el procesamiento de imágenes. Muchos tensores tienen un rango 4 que se usa con dimensiones que se corresponden con el ejemplo, con el ancho de la imagen, con el alto de la imagen y con el canal de color. Este sería un ejemplo real de un tensor de rango 4 para el procesamiento de una imagen. Si queremos determinar el rango de un objeto tensor, podemos hacerlo llamando al método tfrank. Si le añadimos print para que nos lo muestre en pantalla, al ejecutarse nos devuelve el valor de R, que es el rango de mi imagen, y que en este caso es 4, como vemos.